¿Has escuchado que debes de tener definidas las amenazas en tu empresa? Si no sabes lo que es, quédate porque en este episodio hablaremos sobre cómo definir las amenazas de seguridad en tus activos. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya súper bien. Como siempre te mando desde aquí, desde mi lugar, mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea o haya sido un día de éxito. Comenzamos recordándote nuestras redes sociales y si sé que MX nos encuentras en todas ellas, ve a seguirnos, ve a compartir, ve a darle like. También nos encuentras en nuestro blog blog.ichisec.com.mx, donde semana a semana publicamos artículos de ciberseguridad. En mis redes personales, José Cruz Bringas, en LinkedIn y en Twitter, así me encuentras, vamos a seguirnos. Y en nuestro correo contacto@ichisec.com.mx puedes enviarnos cualquier comentario, cualquier duda, y si quieres que hablemos un tema específico, también puedes hacerlo a través de este medio o por nuestras redes sociales, déjanos comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar hablando de un tema que me parece importante porque existen muchas dudas sobre esto. Generalmente nos dicen sobre que tenemos que tener definidas las amenazas de nuestra organización para poder tener ahí algunos controles, y normalmente esto se hace a través del análisis de riesgos, donde se listan y donde se ponen ahí ciertos puntos que te ayudan a definir controles de seguridad. Pero no vamos a meternos en eso el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre amenazas específicamente. Son diversas las amenazas que pueden afectar a los activos de información de nuestra empresa, pero pocas son las personas que saben cómo detectarlas, cómo definirlas y principalmente cómo deben de priorizarlas correctamente, ya que no tienen mucha idea de cómo deben de enfocar la ciberseguridad en el negocio. Si no sabes cómo, hemos hablado de esto en otros episodios y hemos escrito algunos artículos sobre cómo enfocar la seguridad en el negocio. Primero, para seguir con este tema de las amenazas, me gustaría definir lo que es una amenaza, ya que pues vamos a comenzar ahí. Según el ISO 27001, una amenaza es una situación que desencadena en un incidente en la empresa, realizando un daño material o pérdidas inmateriales de los activos de información. Otra definición, de acuerdo al INCIBE, al Instituto de Ciberseguridad de España, nos dice que una amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información, es decir, que podría tener un potencial efecto negativo sobre algún elemento en nuestro sistema. Principalmente una amenaza es algo que podría afectar de forma negativa a nuestra empresa y causar pérdidas en todos los aspectos. Entonces, si partimos desde esta definición, cualquier cosa que pueda afectar la operación principal de una empresa, sea cual sea, debe de considerarse una amenaza. Todo aquello que pueda afectar el ingreso de dinero, la reputación y todo lo que tiene que ver con estos temas. Ya teniendo esto claro, ahora tenemos que definirlas para la empresa, y esto depende mucho de la actividad principal del negocio. No todos los negocios se dedican a lo mismo, no tienen los mismos procesos, los mismos procedimientos. La forma de realizar su actividad es diferente para cada negocio, entonces tenemos que tener muy claro cómo funciona para poder definir una amenaza. Una vez que se cuenta con nuestro listado de activos, con nuestro inventario de activos, así como la categorización de cada uno de ellos, se puede proceder a realizar el listado de amenazas. Hace unos episodios te hablaba sobre cómo definir la seguridad o por qué deberíamos de estar definiendo los activos más críticos y cuáles son estos, cómo debemos de definirlos. Entonces, en este punto ya debemos de tener esa definición, debemos de saber cuáles son los principales activos que soportan la operación de la empresa o que soportan el ingreso económico de la empresa, para que podamos definir las amenazas de ellos. ¿Y cómo podemos definir las amenazas? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona? Pues existen muchas metodologías como Magritte,
o Marguerite, como quieras decirlo, que es una metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información que te ayuda en este proceso, pero te voy a explicar de otra forma un poco más sencilla para que comprendas, porque probablemente vayas, busques la metodología y no comprendas bien lo que está, ya que muchas veces tiene conceptos muy técnicos en algunos puntos. Primero, antes que nada, tienes que saber que existen distintos tipos de amenazas. Por ejemplo, existen las amenazas que pueden deberse a desastres naturales como terremotos, inundaciones, algún tsunami en caso de que aplique, incendios, incendio forestal. Todo esto son desastres naturales que pueden afectar y convertirse en una amenaza. También existen los de origen industrial, que aquí entran dentro de estos los incendios, fallas en los sistemas de comunicación, fallas en la electricidad o en aplicaciones. Algunos otros también son errores humanos no intencionales, ataques intencionales o maliciosos, malware, suplantación de identidad, manipulación, repudio, robo, divulgación de información, denegación de servicio, y así podríamos listar muchísimos de estos puntos que pueden considerarse como amenazas. Te recuerdo que puedes ir a ver Marguerite o la metodología, esta no es una normativa, la metodología de Marguerite, donde te va a dar un listado más amplio de estas vulnerabilidades. Algunas pueden o no aplicar a tu empresa, dependiendo, ya te comenté, de cómo trabaja, cuál es tu giro, cómo funciona y su forma de trabajar, su forma de realizar sus procesos. Como podrás darte cuenta, las amenazas no son solamente informáticas, ya que pueden prevenir de personas de dentro o fuera de la empresa, e incluso eventos que son ajenos completamente a la organización. Ahora que conocemos algunas amenazas, podemos darnos cuenta de las que nos van a afectar principalmente a nuestros activos críticos, y así es como puedes definirlas, listando todo lo que se nos ocurra. Claro que en conjunto con un equipo deberíamos de invitar al equipo, a distintas áreas de la empresa: legal, administración, IT, todas las áreas que estén involucradas deberían de estar aquí en esta reunión para poder definir amenazas y poder dar una idea, ya que probablemente para IT una amenaza no es la misma que para el área legal, ya que esto nos va a ayudar a hacer el proceso más fácil y a que todos tengan una misma perspectiva y un mismo punto de definición de amenazas. Te recomiendo que dentro del proceso de definición de amenazas incluyas gerentes, directores y especialistas de cada área de tu empresa, para que principalmente puedas tener mayor información, y estas áreas deberían ser las que estén más involucradas con el proceso crítico de la empresa, o el que te deja más dinero, o el que la sostiene. Un ejemplo para que quede más claro, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una página de comercio electrónico donde a diario tu empresa vende miles de productos, siendo tu servidor de alojamiento y la página como tal los activos más críticos. ¿Qué amenazas pueden poner en riesgo este servidor y esta página de comercio? Aquí podemos listar algunas, vamos a listar unas de ellas solo para que te des una idea, pero esto es lo mismo que deberías de hacer para tu organización. Entonces, algunas amenazas que podrían afectar estos activos son: el servidor podría sufrir un daño físico por falta de mantenimiento, es una amenaza. Entonces, si sufre un daño físico, se va a caer y vas a tener problemas, no va a estar arriba y te va a generar pérdidas económicas. Otra, el servidor podría sufrir un daño lógico por falta de mantenimiento. Entonces, aquí un control sería mantenimientos. Fíjate que ya vamos definiendo algunos controles. Entonces, si no hay mantenimientos, pues hay que implementarlos. Otra amenaza sería: la información contenida podría ser modificada por usuarios con acceso. Puede sufrir un ataque informático por falta de controles de seguridad. Podría sufrir una infección de malware. Pueden ser manipulados los datos del servidor. Pueden conectarse los administradores a través de un escritorio remoto, lo cual es muy vulnerable.
podría perderse la disponibilidad por falla con un enlace de internet, podrían perder disponibilidad por una falla eléctrica o de energía eléctrica, pueden perder también disponibilidad al recibir miles de peticiones que no se puedan procesar, podría un terremoto sepultar nuestro servidor bajo los escombros y pierde disponibilidad. Entonces, si te fijas, estas amenazas que acabo de listar van enfocadas en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que son los pilares básicos de la seguridad. Aquí hay que enfocarnos mucho. Entonces, ya tenemos nuestras amenazas, unas de ellas. Ahora vamos a definir controles. Como te comenté las primeras, tendríamos que implementar mantenimientos a nuestro servidor físicos y lógicos para el tema de accesos, controles de acceso, control de usuarios. Para temas de malware, pues un anti-malware que nos ayude, un IPS, un IDS. Si no sabes de lo que te estoy hablando, en otros episodios hemos hablado de ello, puedes ir a escucharlos. También temas de alta disponibilidad en enlaces de internet, en servidores, que te den esa seguridad de que tu servidor o tu página de la que estamos hablando en este ejemplo va a estar disponible la mayor cantidad de tiempo, y si es que llegara a sufrir algún incidente, algún problema, tendrías la posibilidad de restablecer el servicio lo antes posible, lo más rápido, generando un impacto mínimo a tu empresa. Aquí es como podemos hacerlo, así podemos definir, o así se deberían definir las amenazas y los controles de seguridad para estas amenazas. Y bueno, ya hay temas de riesgo y todo eso ya va enfocado en análisis de riesgos, que pues es otro tema que no vamos a tratar el día de hoy. Existen muchas amenazas que puedes agregar a la lista que acabamos de hacer, pero como te dije, esto es solo un ejemplo y es para que te des una idea de cómo debería de funcionar o cómo deberías de comenzar a hacerlo. Una vez detectadas las amenazas que pueden poner en riesgo a nuestros activos críticos, será más sencillo evaluar qué controles de seguridad podemos poner, ya sean tecnológicos, ya sean políticas, procedimientos, o que generes tus planes para implementar controles que te ayuden a disminuir la probabilidad de que alguna amenaza se materialice y afecte la operación del negocio, que nos genere pérdidas económicas, que nos genere pérdidas de cualquier tipo en el negocio. Es para eso que se realiza esto de el listado de amenazas, tu análisis de riesgos, tu amenaza y la definición de controles. También pueden existir amenazas, probablemente si las listas, que no vayan o no tengan alguna relevancia, entonces las puedes descartar, pero la idea es que tengas el mayor número de amenazas posibles y aplicar controles para disminuir ese riesgo. Hay que tener muy en cuenta este punto, hay que definir controles y después, ya que digas ok, para estas amenazas voy a poner estos controles, después tienes que ver la viabilidad de implementarlos, cuál sería el riesgo y bueno, ya cosas que necesitas saber para poder instalarlos. Pero la idea de este episodio era que te quedara claro cómo puedes definir tus amenazas y cómo puedes definir controles. Con eso estamos llegando al final de este episodio. Te recuerdo nuevamente nuestras redes sociales: ICISECMX, José Cruz Bringas, y nuestro correo contacto@icisec.com.mx. Espero que haya sido o que sea un día de éxito para ti que me escuchas. Nos vemos la próxima.